Sakamoto Days, la creación del mangaka Yuto Suzuki, nació en las páginas de la Shonen Jump en noviembre del 2020. Este manga nos presenta a Taro Sakamoto, un ex sicario legendario que ahora lleva una vida pacífica como dueño de una tienda de conveniencia, pero su pasado no lo deja en paz y junto a su aprendiz telepático Shin deberá enfrentarse a las amenazas del mundo criminal para proteger a su familia y su nueva vida. En esta primera temporada, parte 1, abarcamos hasta el capítulo 37 del manga, que abarca 2 arcos e inicia el tercero. Y este es el resumen. La historia comienza con Taro Sakamoto, una leyenda en el mundo de los asesinos a sueldo, rodeado por un grupo de hombres armados. Sin dudarlo, Sakamoto se defiende con una vara, desviando las balas con una precisión letal. En el submundo criminal, su nombre impone respeto y temor, pues su habilidad es inigualable. Pero esto es un anime. Su vida da un giro radical cuando decide dejar atrás su carrera mortal. Durante una visita a una tienda de conveniencia, conoce a Aoi, una encantadora cajera, se enamora de ella y dejando atrás su pasado, se casa y forma una familia. El tiempo pasa y la apariencia de Sakamoto cambia drásticamente. Su físico delgado y ágil se transforma en una figura más robusta, reflejo de su nueva vida tranquila. Zip es el mismísimo entrenador Mitsuyoshi Ansai de Slam Dunk, pero la paz no dura mucho. Mientras está en la tienda, un niño travieso dibuja un blanco y grita que quien lo acierte ganará jugo gratis. Sakamoto permanece en silencio, pero su esposa Aoi observa las ocurrencias del niño. En su intento de lograr su objetivo, el niño derrama su botella manchando los pantalones blancos de un hombre cercano. Enfurecido, el hombre agarra al niño por el cuello. Aoi se inquieta y la situación empeora cuando el niño, sin querer, ensucia aún más los pantalones del hombre. Justo cuando el tipo está a punto de desquitarse, Sakamoto imagina intervenir, sometiéndolo con un bolígrafo en la garganta. Sin embargo, en la realidad no hace nada, dejando que el hombre se marche refunfuñando. La tensión se disipa cuando Aoi y su hija Hana calman al niño. De repente un desconocido aparece, elogiando la técnica imaginaria de Sakamoto. Se trata de Shin, un antiguo compañero y asesino con habilidades psíquicas. Shin no puede creer en lo que se ha convertido Sakamoto, de temido sicario a dueño de una pequeña tienda. Intentando hacerlo entrar en razón, le pide que vuelva a su antigua vida, pero Sakamoto se mantiene firme en su decisión de no regresar al mundo del crimen. Aún escéptico, Shin recuerda el terror que el nombre de Sakamoto inspiraba en los bajos fondos. Frustrado por la aparente declive de su antiguo compañero, enciende un cigarro con la intención de provocarlo. Sin embargo, Sakamoto lo corta en el aire con un rápido movimiento, demostrando que sus reflejos y habilidades siguen intactos. Más tarde ocurre algo inesperado. Un hombre se le acerca, pero no para desafiarlo, sino para pedirle ayuda, con unas ramas de un árbol. Con calma y eficiencia, Sakamoto accede sin problemas. Se muestra un lado más amable de Sakamoto. Se ve como alimenta a una niña con verduras saludables, reflejando su compromiso con su nueva vida. También resuelve una disputa entre niños en el parque partiendo un balón a la mitad, dejando a Shin desconcertado e irritado por el cambio radical de su ex compañero. Desmoralizado, Shin lamenta que Sakamoto haya perdido su filo y se despide, pero no sin antes advertirle que volverá. Al alejarse, Shin recibe un golpe en la cabeza, pero no de un enemigo sino de uno de los niños jugando en el parque. Más tarde reflexiona sobre el aumento de peso de Sakamoto y su cambio de estilo de vida. A pesar de las diferencias físicas, reconoce que la presencia imponente de Sakamoto sigue intacta. Su reflexión es interrumpida por una llamada de su jefe, quien le recuerda su misión. Si Sakamoto ha roto las reglas, debe ser eliminado. De lo contrario, las consecuencias recaerán sobre Shin. Atrapado entre su lealtad y su conciencia, Shin pasa la noche dándole vueltas a su situación. Al día siguiente se presenta en la tienda de conveniencia, donde es recibido por Aoi. Decidido a cumplir con su tarea, ajusta un silenciador a su arma y entra. Sin vacilar, dispara contra Sakamoto, pero en un giro inesperado, este desvía la bala con un caramelo que lanza justo a tiempo. Shin queda atónito, pero no se rinde y vuelve a intentarlo. Para su sorpresa, Sakamoto desaparece en un instante. Ahora totalmente desconcertado, Shin es atacado con objetos arrojados por Sakamoto, impidiéndole rastrear sus movimientos. De repente, Sakamoto dispara otro caramelo como si fuera un proyectil. Shin lo esquiva, pero eso le da a Sakamoto la oportunidad de acercarse y propinarle una patada que hace que un instante entero caiga. La escena cambia
cambia y muestra a Shin despertando con la pequeña Hana frente a él. Esto lo sacude, dándose cuenta de que no solo ha enfrentado a Sakamoto, sino también a su familia. Aún confundido, es invitado a cenar con ellos. Al principio sospecha que la comida podría estar envenenada, pero sabiendo que el veneno no le afecta, come sin miedo. Para su sorpresa, el sabor es tan increíblemente bueno que lo hace llorar. Aoi y Hana notan su reacción y comentan que Sakamoto había tenido la misma respuesta. Por primera vez, Shin comprende los pequeños placeres que Sakamoto ha elegido proteger al llevar una vida pacífica. Esto lo lleva a cuestionar sus propias decisiones. Tras la cena, se prepara para irse, pero Sakamoto le señala el cartel con una invitación para regresar a su antiguo mundo. Shin queda sin palabras. Luego se encuentra frente a su jefe, quien se burla de su fracaso, pero Shin inesperadamente se arrodilla y suplica por la vida de Sakamoto, explicando que ahora tiene una familia. Sus súplicas son recibidas con burlas, pero el jefe sigue decidido. Sakamoto debe ser eliminado y Shin ha roto las reglas. Ante la inevitable sentencia, Shin toma una decisión extrema y se ofrece a morir en lugar de Sakamoto, con la esperanza de salvarlo. El jefe, sorprendido, ve la oportunidad de deshacerse de ambos y acepta la propuesta. Sin embargo, Shin, usando su habilidad para leer mentes, se da cuenta de que el jefe planea matarlo después de Sakamoto. Actuando con rapidez, desenfunda su arma y apunta al jefe. En ese instante comienza un tiroteo con los miembros de la banda atacándolo. En medio del caos, Sakamoto, que había estado observando la escena, activa un mecanismo oculto en la tienda, revelando un arsenal de armas. Sin dudarlo, toma un arma y se une al combate. Mientras tanto, Shin, atrapado y en desventaja, logra eliminar a varios enemigos con trucos ingeniosos, pero eventualmente se queda sin balas y recibe un disparo en la pierna. Incapaz de moverse, parece que todo ha terminado para él. Justo en el último momento, Sakamoto entra en acción, neutralizando a los atacantes con un taser. Los miembros de la banda quedan paralizados por su presencia. Utilizando objetos cotidianos como un bolígrafo y un lápiz, Sakamoto acaba con los enemigos con una destreza asombrosa. En una escena digna de una película de acción, atrapa las balas con los palillos y las desvía con una presión milimétrica. Tras eliminar a los atacantes y a su líder, Shin, aún impactado, pregunta cómo Sakamoto sabía lo que iba a pasar. Sakamoto ya lo tenía todo planeado desde antes. Mientras Shin estaba inconsciente, le había colocado un micrófono en la pistola para adelantarse a cualquier movimiento. Cuando Shin se da cuenta de esto, admite sus errores, acepta la responsabilidad y decide marcharse del lugar. Sin embargo, Sakamoto lo sorprende con una oferta inesperada, un trabajo en su tienda con salario y beneficios. Shin queda en shock con la propuesta. Al día siguiente, Shin comienza a trabajar en la tienda. Con el paso del tiempo, Hana empieza a encariñarse con él y poco a poco, Shin se adapta a su nueva rutina. Un día, un niño le pregunta sobre su antiguo empleo. Antes de responder, Shin lee los pensamientos de Sakamoto, quien le advierte que no revele demasiada información. Siguiendo la advertencia, Shin responde que solía ser un limpiador, ocultando su verdadero pasado. Mientras Shin estaba trabajando en la tienda, elogia las habilidades de combate de Sakamoto tras su enfrentamiento anterior. La esposa de Sakamoto, Aoi, escucha la conversación y le pregunta si ha vuelto a su vida de asesino. Sakamoto lo niega y la tranquiliza, asegurándole que nadie salió gravemente herido. Sin embargo, Aoi le advierte con firmeza que si vuelve a romper sus promesas o las reglas de su familia, se divorciará de él. Sakamoto queda afectado por sus palabras y Shin, intrigado, pregunta sobre esas reglas. En lugar de responder, Sakamoto se enfoca en las preguntas de Shin y empieza a considerar cómo lidiar con él. Más tarde, la escena cambia a Chinatown, donde Sakamoto y Shin están comprando provisiones para la tienda. Sakamoto compra un pan de cerdo para su hija, esperando alegrarle el día. Mientras caminan, Shin se pregunta si realmente hicieron el viaje solo por eso. De repente, una chica llamada Lu aparece desde lo alto y cae sobre Sakamoto, arruinando el pan. Sakamoto se muestra visiblemente molesto, pero Lu rápidamente les explica la situación. Antes de que puedan reaccionar, un grupo de personas llega con la intención de capturarla. Sakamoto interviene rompiendo un cuchillo que iba dirigido hacia Lu, mientras Shin la ayuda a liberarse. A pesar del peligro, Sakamoto sigue molesto por su pan destruido. Más tarde, su perseguidor se entera de que Lu escapó y se enfurece. Un hombre llega y mata al subordinado que falló y expresa su frustración. Afirma que ya destruyó todo el clan de Lu y aún así no pudo capturarla. Lu les revela a Sakamoto y Shin que posee la llave de un tesoro familiar, razón por la que todos la buscan. Shin sugiere que podría entregarla para salvarle la vida.
vida, pero Lu se niega, explica que sus padres sacrificaron sus vidas para proteger la llave y que ella no la entregaría fácilmente. Aunque reconoce el peligro, insiste en que Sakamoto y Shin no tienen por qué involucrarse y se dispone a marcharse. Sin embargo, Sakamoto la detiene y le pregunta si sabe hacer pan de cerdo. Lu responde que su padre le enseñó. Con eso, Sakamoto decide que las compras pueden esperar. Shin advierte que el clan de Lu está relacionado con la mafia y que no deberían involucrarse, pero Sakamoto no se inmuta. Justo cuando intentan irse, un fuerte estruendo los interrumpe. Basho, un sicario, llega y lanza a Sakamoto contra un edificio. Shin trata de contraatacar, pero se da cuenta de que su oponente es demasiado hábil. Mientras tanto, Sakamoto protege a Lu con una fuerza impresionante, sorprendiendo a todos. Basho intenta hacer que Lu le entregue la llave a cambio de una muerte rápida, pero ella se niega. Enfurecido, Basho amenaza con matarla de la misma forma en la que asesinó a sus padres. Esto desata la ira de Lu, quien se lanza contra él. Shin trata de detenerla, pero Sakamoto interviene para protegerla de los ataques de Basho. Mientras la pelea se intensifica, Sakamoto recuerda un momento clave con su esposa. Una vez tras volver de una misión cubierto de sangre, Aoi le expresó su frustración. No le molestaba la sangre en sí, sino la vida violenta que él llevaba. Ella no quería regalos ni lujos, sino que él dejara de matar y construyera un futuro tranquilo con ella. En un acto desesperado, Aoi saltó desde un edificio, obligando a Sakamoto a salvarla. En ese momento, ella le hizo prometer que nunca más mataría y que en su lugar protegería a los demás. Esa promesa se convirtió en la regla fundamental de su familia. De vuelta al presente, Basho y su compañero Song-hee intentan un ataque coordinado contra Sakamoto. A pesar de su apariencia robusta, Sakamoto esquiva todos los golpes con una agilidad increíble. Los enemigos aumentan la intensidad de sus ataques, pero Sakamoto contraataca derribando a Song-hee con un objeto pesado. Cuando Basho intenta atacarlo, Sakamoto lo deja fuera de combate con un solo golpe. Sin embargo, en lugar de celebrar, Sakamoto solo comenta que necesita vendas, como si el esfuerzo le estuviera pasando factura. Basho, sin opciones, trata de atacar a Lu, pero Shin usa su habilidad de leer mentes para adelantarse a sus movimientos y detenerlo. En una jugada inesperada, Sakamoto levanta un refrigerador y lo estrella contra Basho, dejándolo fuera de combate. Lu, sorprendida, pregunta quiénes son realmente Sakamoto y Shin. Sakamoto, sin darle importancia, responde que solo son dueños de una tienda. Mientras tanto, Wan, obsesionado con el tesoro, no puede creer que hayan logrado capturar a Basho y Song-hee. Lu, furiosa, enfrenta a Wan con un cuchillo y en un arrebato de ira comienza a golpearlo. Sin embargo, en el último momento decide perdonarle la vida, recordando las palabras de su padre: la venganza solo la destruiría. Lu abre la bóveda familiar y encuentra montones de oro, junto con un libro donde su familia ha guardado tesoros a lo largo de las generaciones. Al buscar el legado de su padre, descubre una carta de él expresando de su deseo de compartir una vida con ella cuando creciera. El mensaje la conmueve profundamente. En agradecimiento por la ayuda de Sakamoto y Shin, Lu decide compartir el tesoro con ellos. Más tarde, los tres disfrutan de unos panes de cerdo que, aunque no se ven muy apetitosos, saben delicioso. La escena cambia a Shin sentado en la tienda cuando Sakamoto entra quejándose de un dolor de cabeza por haber bebido demasiado. Sakamoto le pide algo para el malestar y Shin le da jugo. Para sorpresa de Shin, Lu aparece usando un uniforme de la tienda y explica que tomó el trabajo porque nadie más la contrataría. Más tarde, Sakamoto le recuerda a Shin la importancia de respetar las reglas de la familia. Shin, habiendo comprendido su significado a través de su habilidad de leer mentes, asiente en señal de respeto. Shin ahora es considerado parte de la familia, entiende que seguir las reglas es clave, pero Sakamoto le advierte que romperlas tendrá consecuencias serias. Sin embargo, Shin, con su astucia habitual, señala que esa advertencia contradice la primera regla establecida. La escena cambia a una reunión secreta donde un grupo de individuos discute sobre Sakamoto. La noticia más impactante es que han puesto una recompensa de 1.000 millones de yenes por su cabeza, preparando el terreno para conflictos venideros. Lu llega a su turno en la tienda de conveniencia con un retraso monumental de 2 horas. Shin, al borde de perder la cabeza, la regaña con una intensidad explosiva, pero Lu permanece imperturbable, como si la impuntualidad fuera parte de su filosofía de vida. Mientras trabajan, Shin se da cuenta de un grave error. Alguien colocó detergente en la sección de jugos. Su frustración crece cuando le exige a Lu que se tome el trabajo en serio, pero ella responde apilando los productos de la manera más absurda posible, como si estuviera probando la paciencia de Shin a propósito. Harto, Shin le pregunta si alguna vez ha trabajado en su vida. Lu responde con tranquilidad que solía trabajar con su padre, cavando hoyos y enterrando barriles. Esta revelación solo agrava el malestar de Shin, quien va corriendo a quejarse con Sakamoto y sugiere despedirla antes de que entierre
todo el inventario. Para sorpresa de todos, Sakamoto, que generalmente habla poco, interviene defendiendo a Lu y hasta le pide que se disculpe. Shin y Lu quedan impactados al ver cómo Sakamoto habla tanto de golpe. La sorpresa aumenta cuando Sakamoto suelta una frase que congela el ambiente: está siendo muy grosero, puede que tenga que matarte. Shin lo mira fijamente tratando de descifrar si es una broma o si debería empezar a escribir su testamento. Antes de que la tensión se disipe, un hombre idéntico a Sakamoto entra en la tienda. Shin y Lu lo miran con incredulidad, sin entender qué está pasando. El verdadero Sakamoto, con su actitud despreocupada de siempre, simplemente comenta que no esperaba encontrarse con su doble. Shin intenta procesar la situación, preguntándose cómo alguien podría imitar tan perfectamente a Sakamoto, y lo que es más preocupante, porque no puede leer su mente. El impostor finalmente se presenta como Nagumo, un amigo cercano de Sakamoto, y afirma tener 18 años y trabajar en una tienda cercana. Shin y Lu intercambian miradas escépticas. Entonces Sakamoto revela con tranquilidad que Nagumo en realidad tiene 27 años y es un asesino experimentado. La noticia deja a Shin y a Lu con la boca abierta. Nagumo comparte información alarmante: hay una recompensa de 1.000 millones de yenes por la cabeza de Sakamoto. Mientras el grupo asimila la noticia, un repartidor de pizza llega a la tienda. Shin, utilizando su habilidad, lee su mente y descubre que es un asesino disfrazado. El supuesto repartidor, confiado, toma a Nagumo como rehén, pero Sakamoto permanece imperturbable. Nagumo, por su parte, no es del tipo que se queda quieto y empieza a ahogar al atacante, haciendo que la situación se vuelva aún más caótica. Finalmente Sakamoto interviene y pone orden, recordándoles que mantengan la calma. Mientras tanto, un grupo de personas observa todo a través de cámaras de vigilancia. Hablan con arrogancia, convencidos de que Sakamoto no representa una amenaza porque ha estado retirado por 5 años. Sin embargo, Sakamoto ya los había estado observando y les lanza una advertencia escalofriante: si van tras él, los hará sufrir. Shin, preocupado, le pregunta a Sakamoto qué harán sobre la casa de asesinos que se avecina, pero Sakamoto sugiere que mantengan un perfil bajo. Este plan se desmorona rápidamente cuando Hana y Aoi llegan con entusiasmo, anunciando que irán a un parque de diversiones al día siguiente. Sakamoto se ve visiblemente nervioso ante la idea de salir en público. Al día siguiente, mientras Hana y Aoi disfrutan emocionadas, Sakamoto, Shin y Lu parecen estar marchando hacia su propia perdición. En la rueda de la fortuna, Lu empieza a sentirse mal por haber comido demasiado, mientras Hana explica que están allí para ver a Sugar Bunny, un poderoso luchador. Shin, siempre alerta, usa su habilidad para detectar la presencia de un enemigo y advierte a Sakamoto. No tardan en identificar la amenaza como un trabajador del parque, y Sakamoto lo neutraliza con una precisión quirúrgica sin siquiera mirarlo. Shin le explica a Lu que Sakamoto evita golpear órganos vitales, asegurando de que el hombre sobreviva, aunque probablemente desearía no haberlo hecho. Desde la distancia, otro asesino observa la escena y plantea cómo burlar la lectura de mentes de Shin. Su brillante estrategia es no pensar en absolutamente nada. En la montaña rusa, Lu nota un nombre sospechoso y comenta lo extraño que se ve. Shin intenta mantenerse neutral, pero es evidente que el tipo está tramando algo. Segundos después, Tatsu saca un arma y dispara a Sakamoto, quien desvía la bala con sus lentes antibalas. Shin salta de un asiento, se lanza sobre el atacante y ambos caen sobre las vías. El asesino lo llama loco, lo cual no está del todo equivocado. La pelea se intensifica y el hombre hiere a Shin y le inyecta veneno. A pesar del dolor, Shin se mantiene firme y declara que Sakamoto no teme la muerte, sino fallar en proteger a su familia. Cuando la montaña rusa da la vuelta, Shin aprovecha el momento, agarra al atacante y lo lanza contra el riel de otra atracción. El combate los lleva hasta un escenario donde Sugar Bunny está luchando contra otro rival. Viendo una oportunidad, Shin toma prestado el disfraz de Bunny y termina con Tatsu leyendo la mente de Sakamoto, que le dice qué hacer mientras esquiva y contraataca. Sakamoto le recuerda al grupo que deben mantenerse en alerta. Mientras tanto, los niños en el parque aplauden emocionados, convencidos de que han presenciado el espectáculo más épico de sus vidas. Lu estaba en la montaña rusa sintiéndose mareada, mientras dos asesinos aparecían entre la multitud. La mujer se quejaba del gentío, pero ambos compartían la misma misión: eliminar a Sakamoto. En medio de la conversación, el hombre la reprendió por casi pisar unas hormigas, dejando claro que solo mataba a sus objetivos, nunca a seres inocentes. Aunque ella protestó, terminó aceptando su regla. Mientras tanto, Shin usaba gotas para los ojos para contrarrestar el veneno en su cuerpo, gracias a que Tatsu siempre llevaba sus antídotos. Sakamoto, con su calma habitual, le preguntó quién lo había enviado, pero Tatsu se negó a responder. Sin perder el tiempo,
Lu tomó su cuchillo, lo apuñaló y desperdició el antídoto, obligándolo a confesar. Al final, él reveló que lo había contratado Don Denkai, una organización donde los asesinos deben completar sus misiones en solitario. Shin se burló de lo rápido que había hablado, pero el tipo solo se encogió de hombros y admitió que para él era solo un trabajo de medio tiempo. Cuando le preguntaron si pertenecía a la Asociación de Asesinos de Japón, asintió y explicó que solo 400 personas en el país estaban certificadas como asesinos profesionales. Luego le preguntó a Sakamoto si alguna vez había sido parte de la organización, enfatizando en la orden. El silencio de Sakamoto fue suficiente para confirmarlo. Justo en ese momento, Aoi y Hana aparecieron y el grupo se preparó para irse. Antes de marcharse, Shin le robó el cuchillo al asesino, pero decidió dejarlo vivir. Hana, en su bondad infantil, incluso le puso una curita, haciéndolo sonreír mientras los veía alejarse. Más tarde, Shin confesó que el antídoto había bloqueado temporalmente su habilidad de leer mentes, lo que puso a todos nerviosos. Mientras tanto, en un baño del parque, el asesino Tatsu fue emboscado por dos oponentes, Obiguro y Boylet. Obiguro lo inmovilizó mientras Boylet la reprendía por su comportamiento y poses impulsivas. Obiguro estaba emocionada por enfrentarse a Sakamoto, pero Boylet se burló de ella, recordándole que nunca lo había visto en persona. Él tenía una cicatriz, pero aclaró que no se la hizo Sakamoto, sino que se la provocó por accidente. Tatsu observaba la escena con incredulidad, recordando que a pesar de su actitud relajada, estos dos habían masacrado a más de 100 personas en una sola batalla en el pasado. De regreso con Sakamoto y los demás, Hana empezó a preocuparse de que no estuvieran disfrutando el paseo. Los demás lo tranquilizaron y ella recuperó el ánimo. Sin embargo, la diversión duró poco cuando llegaron a la casa del terror. A pesar de los nervios, entraron. Boylet y Obiguro los observaban a través de las cámaras de seguridad. Shin, confiado, se relajó al pensar que estaban a salvo, pero un atacante con un cuchillo apareció de repente. Con reflejos rápidos, Shin esquivó el ataque y Sakamoto lo neutralizó sin esfuerzo. Mientras tanto, Hana y Aoi se divertían con los efectos especiales del lugar, sin notar el peligro. Obiguro quedó impresionada por las habilidades de Sakamoto, pero Boylet le advirtió que no la subestimara. Ella le preguntó si guardaba algún rencor contra él, pero Boylet respondió que nunca habían sido amigos ni enemigos. Un flashback mostró a un joven Boylet entrenando junto a Sakamoto en un centro de formación para asesinos. Aunque respetaba la fuerza de Sakamoto, creía que estaban en el mismo nivel. Sin embargo, en el día de San Valentín, mientras Boylet pensaba que ninguno recibiría chocolates, vio como varias chicas se acercaban a Sakamoto con regalos, y Sakamoto ni siquiera sabía quién era él. En el presente, Boylet recordó esa escena con una mezcla de nostalgia y frustración. El grupo de Sakamoto eliminó a más asesinos y se preparó para irse, pero Lu, todavía asustada, tomó un trago de su botella. Shin revisó el contenido y descubrió que solo era alcohol. De repente, un ruido extraño los alertó. Al abrir la puerta, se encontraron con asesinos en un estado casi zombificado. Sakamoto y Shin los enfrentaron con facilidad, pero Boylet apareció de la nada y lanzó un golpe tan fuerte que Sakamoto atravesó una pared. Sakamoto se levantó sin un solo rasguño y notó que su familia había desaparecido. Exigiendo respuestas, se encontró con una pregunta inesperada de Boylet: ¿me recuerdas? La expresión de Sakamoto se volvió seria y respondió: ¿dónde está mi familia? Mientras Shin terminaba con los últimos enemigos, encontró a Aoi y Hana inconscientes. Antes de que pudiera reaccionar, Obiguro lo sorprendió, emocionada por la pelea que estaba por iniciar. Sin darle oportunidad de responder, Lu la abofeteó, declarando que su familia había practicado Kung Fu durante 4000 años y que estaba lista para demostrarlo. En lugar de molestarse, Obiguro sonrió aceptando el reto. Boylet se burló de Sakamoto, insinuando que ya no era el mismo de antes, pero antes de que pudiera terminar su burla, Sakamoto apareció detrás de él, listo para atacar. Boylet reaccionó activando una serie de explosivos, haciendo que Sakamoto saliera volando por los aires. Mientras tanto, Lu y Obiguro se enfrentaban ferozmente, pero Obiguro logró atrapar a Lu y la sacudió hasta marearla. Luego usó cuerdas de violonchelo para inmovilizar a Shin y le advirtió a Lu que si no conseguía golpearla en los siguientes 10 segundos, procederían con la operación de Shin. Un hombre encendió una motosierra, haciendo que Shin entrara en pánico, pero en lugar de atacar, Lu de repente comenzó a llorar, disculpándose por haber fallado. Todos quedaron en shock. Boylet, creyendo que Sakamoto estaba acabado, se dio vuelta para marcharse. Sin embargo, algo lo hizo detenerse. Sakamoto se puso de pie, pero algo en él había cambiado. Su exceso de peso había desaparecido. Boylet, sorprendido, lo miró fijamente, mientras Sakamoto le decía con confianza que lo recuerda y que ahora iría con todo. Mientras
Mientras tanto, Lu y Obiguro seguían enfrentándose. Lu, aún algo mareada por el alcohol, esquivaba los ataques con facilidad, dejando a Shin desconcertado. En un movimiento accidental, su coleta golpeó a Obiguro, quien en lugar de molestarse se sintió afortunada. Obiguro atacó de nuevo, pero Lu, entre risas, le propinó una patada brutal en la cara. Lejos de enojarse, Obiguro se emocionó. Golpéame más, esto es divertido, decía. Lu, sin embargo, admitió que no podía matar a nadie debido a las reglas de su familia. Obiguro se burló de ella, diciendo que apenas eran 3 familiares y que ella no era parte de eso. Esto enfureció a Lu, quien la sujetó de la pierna, lista para darle un golpe devastador, pero de repente se detuvo. Su embriaguez se disipó de golpe. ¿En dónde estamos?, preguntó confundida. El ambiente de tensión se rompió y Obiguro, divertida, decidió que quería ser su amiga. Shin, observando todo, no podía creer lo que estaba pasando. Por otro lado, Sakamoto, en su nueva forma delgada, dejó a Violet en shock, pero este último no se dejó intimidar. Le recordó que su familia seguía en peligro. Sakamoto, tranquilo, respondió que confiaba en ellos. Con una velocidad increíble, atacó a Violet, atravesando una pared. Violet intentó lanzar un puño cohete, pero Sakamoto lo interceptó y destrozó la máquina en el proceso. Desesperado, Violet recurrió a los explosivos, pero Sakamoto los atrapó en el aire. ¿Cómo seguía siendo tan fuerte?, pensó Violet. Ya no peleo para hacer daño, respondió Sakamoto. Peleo para proteger a mi familia. Eso me hace más fuerte. Con un último golpe, ambos se estrellaron contra la rueda de la fortuna. Violet, derrotado, aceptó su derrota. En otro lado, Aoi despertó en su banca junto a Shin. ¿No estábamos en la casa del terror?, preguntó algo nerviosa. Shin murmuró: solo estábamos muy cansados. Al notar sus ropas rasgadas, Aoi preguntó por Sakamoto. Shin, en pánico, salió corriendo a buscarlo. Sakamoto, ahora fuera de la rueda de la fortuna, fue interrogado por una mujer, pero Violet interrumpió. Una dama nunca pregunta cómo alguien se lastimó. Cuando ella preguntó sobre los daños de la rueda, él la ignoró. Más tarde, Sakamoto compró bollos de carne para su familia y compartió uno con Violet. Nunca pensé que te convertirías en un hombre de familia, comentó Violet. Justo en ese momento, Shin llegó corriendo, completamente sorprendido por la nueva apariencia de Sakamoto. Emocionado, le tomó fotos como si fuera un fanático, pero el ambiente cambió cuando Violet mencionó la recompensa sobre Sakamoto. No dejarán de mandar asesinos tras de ti. Antes de que pudiera responder, Aoi, quien había estado escuchando todo, explotó de furia. Violet, atrapado en la discusión, pensó cómo había terminado en esta situación. Aoi regañó a Sakamoto, recordándole la regla familiar número 6, nada de secretos. Finalmente propuso que fueran a ver el desfile para relajarse un poco. Mientras disfrutaban del evento, Shin preguntó cuál sería su siguiente movimiento. Sakamoto explicó que debían averiguar quién había puesto la recompensa sobre él y obligarlos a retirarla, pero no sería fácil, ya que las recompensas eran manejadas por la Asociación de Asesinos de Japón, lo que hacía casi imposible rastrear el cliente. Sin pistas, se marcharon sin saber cómo encontrar la ubicación de la JAA. Al día siguiente, Sakamoto había recuperado su peso, frustrando a Shin. Llegaron a una vieja tienda de alquiler de películas, lo que confundió a Shin. Sakamoto le explicó que ese lugar contenía toda la información que necesitaban oculta en las películas. Vieron un documental sobre Don Denkai y tomaron notas, mientras Sakamoto se quedaba dormido y Lu se emocionaba demasiado. El costo fue casi 1.000.000 de yenes, lo que dejó a Shin en shock. Cuando se preguntó de dónde había sacado el dinero, Sakamoto respondió con calma: de ahorros viejos. Al salir, el cajero detuvo a Sakamoto y le advirtió que alguien de su pasado estaba detrás de la recompensa, pero se negó a dar más detalles. La película aún no había salido. Mientras tanto, Nagumo estaba comiendo con un grupo cuando alguien mencionó a Sakamoto. Pretendiendo no conocerlo, Nagumo molestó a Hyo, uno de los hombres, quien lo atacó sin éxito. Al mismo tiempo, otro hombre, Shishiba, apuñaló a un chef solo por usar cebolla en la comida. Entonces llegó un anciano de la JAA. Las 4 personas que estaban allí eran miembros de la orden, aunque 3 de ellos no se sabía en dónde estaban. El anciano colocó una foto en la mesa mostrando a un asesino misterioso que había estado matando a sicarios de la JAA, dejando una X ensangrentada en cada escena del crimen. Con más de 100 asesinos muertos, la orden fue asignada para detener a ese criminal. Mientras tanto, el equipo de Sakamoto llegó a la sede Don Denkai, derribaron a 2 guardias y se abrieron paso luchando hasta la oficina del jefe, pero los pisos superiores estaban extrañamente silenciosos. Al entrar quedaron impactados. Nagumo estaba ahí, sentado sobre un montón de cadáveres. Con una sonrisa dijo
dijo que lo habían atrapado y que se había encargado de toda la directiva. Luego se puso serio y dijo que no podía dejar testigos, así que todos debían morir. En un parpadeo apareció detrás de Shin y fingió apuñalarlo, pero el cuchillo era falso. Al ver sus caras de horror, Nagumo estalló en carcajadas. Molestos, Shin y Lu lo golpearon. Después de calmarse, Nagumo explicó que los sicarios de la JAA llevaban meses siendo asesinados, todos marcados con una X. Shin quedó alarmado. ¿Cómo puede solo una persona matar a tantos asesinos? Lu recordó haber oído hablar de la Orden y preguntó qué era. Nagumo explicó que la Orden era una unidad de élite dentro de la JAA, formada por los mejores asesinos de Japón. Esto preocupó a Shin, ya que nunca había oído hablar de ellos. Nagumo advirtió a Sakamoto sobre X. Shin y Lu intentaron restarle importancia, diciendo que ya no eran sicarios, pero Nagumo señaló que las muertes habían comenzado justo después de que la recompensa de Sakamoto fuera anunciada. En otro lugar, un hombre cubierto de sangre leía un libro con una X dibujada frente a él. Mientras tanto, en la tienda, un sicario hacía amenazas en voz alta. Aoi, consciente del peligro, se preocupaba por la cantidad de enemigos que tenían. Sin embargo, Hana estaba ocupada vendando a sicarios heridos, quienes sorprendentemente aceptaban su amabilidad. Sakamoto reflexionó sobre las palabras de Nagumo. Sabía que no había perdido sus habilidades, pero 5 años de retiro lo habían debilitado. No sabemos cuándo ni dónde atacará al enemigo, así que tenemos que fortalecernos. Inspirado, Shin volvió a su entrenamiento. Sakamoto llevó a su hija a andar en bicicleta, mientras Lu seguía bebiendo su jugo. De repente, un hombre entró en la tienda pidiendo jugo. Actuando por instinto, Lu le rompió una botella en la cabeza, haciendo que Aoi entrara en pánico, pero resultó ser otro asesino. En otro lugar, otro sicario se quejaba de sus gastos. Su plan era reclamar la recompensa de 1.000 millones de yenes por Sakamoto. Su nombre era Hisuke. El negocio de Sakamoto estaba en ruinas por los constantes ataques de asesinos. Mientras se evaluaban la situación, Sakamoto sugirió renovar la tienda, pero había un problema: no tenían dinero. Fue entonces cuando Shin mencionó un torneo de Airsoft con un premio de 100 millones de yenes. Ganarlo podría solucionar todos sus problemas financieros. Justo en ese momento, el asesino entró a la tienda con una foto de Sakamoto en la mano, exigiendo saber su paradero. Sin inmutarse, Sakamoto respondió con total naturalidad: nunca he oído hablar de él, solo trabajaba aquí. El asesino confundido señaló el letrero de la tienda con el nombre Sakamoto. Sin perder la calma, Sakamoto se encogió de hombros y comentó que había más de 100 tiendas con ese nombre en la ciudad. Shin, usando su habilidad de leer mentes, descubrió que el asesino estaba desesperado por dinero y solo había aceptado el trabajo para poder comprar sushi. El hombre explicó que una anciana le había dicho que Taro Sakamoto estaba aquí. Shin se rió, ya que ese era un nombre común en Japón. Viendo su desesperación, decidieron darle algo de comida, lo que el asesino aceptó con lágrimas en los ojos. Esa noche, Hisuke acampó afuera de la tienda y soñó con ser rico, comprar una casa y demostrarle a su antiguo equipo que estaban equivocados. Pero un fuerte viento destrozó su tienda de campaña, arruinando sus sueños. Allí mismo vio un póster del torneo de Airsoft con el enorme premio en efectivo. No podía dejar pasar esta oportunidad. Al día siguiente, Sakamoto y Shin fueron a inscribirse, con Lu prefiriendo solo observar. En la mesa de registro vieron a Hisuke llorando. El torneo requería equipos de 2 y él estaba solo. Viendo su desesperación, Shin aceptó finalmente que se uniera a ellos. Las reglas eran simples: un solo impacto eliminaba a los participantes. Sin embargo, había una trampa. El torneo en realidad era un pretexto para obligar a los competidores a limpiar el área después del evento. La competencia comenzó y un equipo los atacó de inmediato, pero Hisuke los eliminó en segundos, dejando a Shin sorprendido por su habilidad. Pronto, otro equipo los atacó, pero Sakamoto esquivó todas las balas con sus movimientos imposibles y utilizó las armas de los enemigos en su contra. La multitud estalló de pasión. Mientras tanto, Sakamoto soñaba con gastar el premio en ramen y en reparar su tienda. Hisuke, emocionado, sintió que por fin tenía amigos de verdad. De pronto, Lu comentó sin pensar: por supuesto, Taro Sakamoto es una leyenda. Hisuke se congeló a escuchar ese nombre, revisó su cartel de Se Busca y se dio cuenta de la verdad. Su compañero de equipo era el legendario asesino. Furioso por haber sido engañado, Hisuke levantó su arma, pero antes de que pudiera disparar, otro equipo los atacó, obligándolos a separarse. En secreto, Hisuke había traído un arma real y con la ayuda de su loro entrenado, disparó a Sakamoto. Sin embargo, este esquivó la bala con su mano, dejando a Hisuke completamente desconcertado. Sabiendo que no tenía oportunidad en un enfrentamiento directo, decidió
decidió esconderse. Sakamoto y Shin lo persiguieron hasta un edificio abandonado. Usando un espejo para espiar, Sakamoto vio como Heisuke disparaba. La bala rebotó peligrosamente cerca de él. Heisuke se rió, diciendo que sus balas podían rebotar. Comenzó a disparar sin descanso mientras Sakamoto y Shin esquivaban los impactos. Mientras tanto, recordó su pasado. Siempre había sido malo en todo, hasta que descubrió su talento para la puntería. Aún así, la gente dudaba de él y ahora estaba decidido a demostrar su valía. Shin, aprovechando un momento de distracción, le preguntó: ¿de verdad estás haciendo todo esto solo para impresionar a los demás? Heisuke quedó en shock. ¿Cómo lo sabía?, preguntó. Porque lo que piensen los demás no importa, lo que importa es cómo te ves a ti mismo, respondió Shin. Luego gritó fuertemente por su micrófono, haciendo que los oídos de Heisuke retumbaran y revelando su ubicación. Antes de que pudiera reaccionar, Sakamoto le lanzó una roca con tal precisión que destrozó su arma. Al final, el equipo de Sakamoto ganó el torneo. Heisuke, sintiéndose derrotado, comenzó a llorar. Shin se fastidió. Los asesinos siempre lloran tanto. Entre sollozos, replicó: no sabes lo que es ser débil. Pero Sakamoto sonrió y le dijo: débil, nunca había visto un francotirador tan bueno como tú. Heisuke volvió a llorar, pero esta vez de felicidad. Mientras se retiraban, Shin le lanzó 50 yenes y le dijo que sus balas habían destruido la mitad de la estación. Heisuke quedó sin palabras. Al día siguiente, Aoi admiraba el trofeo del torneo, aunque nunca recibieron el dinero del premio. Intrigado, Shin preguntó cómo fue que Sakamoto y Aoi terminaron juntos. No podía creer que Sakamoto hubiera sido el primero en dar el paso. En un recuerdo se veía a Sakamoto cubierto de sangre encontrándose con Aoi en una tienda. Sin decir una palabra, ella simplemente le entregó una venda. Ese pequeño gesto fue suficiente para que él se enamorara al instante. Shin se emocionó al leer los pensamientos de Aoi, pero Sakamoto le lanzó una mirada fulminante, dejándole claro que no debía meterse en sus asuntos personales. En el Día de los Padres, Aoi y Sakamoto asistieron al evento escolar de Hana. Mientras tanto, en la tienda, Shin y Lu se encargaban de atender el negocio. Aoi se preguntaba cómo estarían las cosas allá, pero Sakamoto la tranquilizó. En la tienda, Shin y Lu discutían. Shin le dice a Lu que no use su delantal mientras limpia para no ensuciarlo, lo que la frustra. Ella cree que se mete demasiado en sus asuntos y Shin, al leer sus pensamientos, le recuerda que él está a cargo mientras Sakamoto no está. Lu le reclama por leer su mente y le dice que es un pervertido abusivo. Herido por sus palabras, Shin se marcha. Más tarde, Lu se siente culpable al notar que realmente lastimó a Shin. Mientras tanto, un grupo de misteriosos llega a la tienda y al ver el delantal con el nombre de Shin, asumen que Lu es él y la secuestran. El líder del grupo habla sobre el pasado de Shin y los experimentos que le dieron poderes psíquicos. Lu defiende a Shin y revela su verdadero nombre, lo que hace que el líder se dé cuenta del error. En la tienda, Shin nota la ausencia de Lu y el desorden dejado por la pelea. Sakamoto regresa en ese momento y usa su rastreador para encontrarla. Lu, secuestrada, siente que algo anda mal. El líder del grupo planea llevarla al laboratorio pensando que es Shin. Mientras tanto, Sakamoto y Shin llegan en motocicletas para rescatarla. Lu se siente aliviada al verlos. Cuando el líder se da cuenta de su error, intenta retirarse, pero el combate estalla. Sakamoto derrota fácilmente a los hombres del líder, pero Seba, un asesino, interviene y ataca a Shin. Sakamoto esquiva los ataques de Seba, invisible, pero su motocicleta es destruida en la pelea. El líder, impresionado por la fuerza de Sakamoto, decide dejarlos atrás por ahora. Más tarde, Shin y Sakamoto discuten sobre la razón del secuestro. Shin se pregunta por qué el laboratorio estaría interesado en él, y Sakamoto sugiere que investiguen. Deciden infiltrarse en el laboratorio, que está oculto en el sótano de un museo. Mientras recorren el museo, Sakamoto piensa en Hana y cómo le gustaría llevarla ahí de nuevo. Dos chicas se acercan a ellos para pedirles una foto, aunque Shin al principio se niega, termina aceptando. Se ponen disfraces de dinosaurio para no ser reconocidos. Mientras tanto, Lu sigue en camino al laboratorio. Algo no le cuadra. Al llegar, el jefe del lugar se quita la máscara de reno y revela su rostro lleno de cicatrices, lo que la deja en shock. Seba se da cuenta de la confusión, pero el jefe dice que aún pueden capturar a Shin. Ordena que Lu sea utilizada por experimentos y envía a Seba a buscar a Shin. Sakamoto y Shin llegan al sótano y Shin recuerda los pasos para entrar: ajustar el reloj a las 8:20 y mover la cabeza de un venado. Se abre una puerta secreta y Sakamoto se sorprende por lo sofisticado del mecanismo. Shin intenta ingresar una contraseña, pero activa el sistema de seguridad y aparece un oso robótico. Sakamoto lo derrota fácilmente, pero otro más aparece. Shin lo enfrenta y lo vence también. Mientras avanzan, se encuentran con un esqueleto de dinosaurio que de repente se mueve. Shin se asusta
asusta, pero Sakamoto se mantiene calmado, pensando que a Hana le encantaría verlo. Descubren que un dispositivo en la boca del dinosaurio lo controla. Sakamoto intenta desactivarlo con una pistola de descargas eléctricas, pero el dinosaurio destruye el arma. Finalmente Sakamoto se cansa y logra romper la máquina con un puñetazo, desactivando al dinosaurio. Shin se sorprende por su destreza. En otro punto del laboratorio, un científico se queja de su trabajo inútil. Antes de que pueda reaccionar, uno de los miembros del grupo lo golpea. Sakamoto y Shin intervienen, exigiendo respuestas. El científico revela que el laboratorio fue tomado por un grupo de asesinos hace un año. Kashima, un hombre que usa una máscara de venado, quería crear armas utilizando personas con habilidades especiales. También explica que Kashima designó a varios líderes para dirigir los experimentos. Shin se da cuenta de que tendrán que enfrentarse a ellos para encontrar a Lu. Shin y Sakamoto se esconden y justo en ese momento aparece Horiguchi, uno de los líderes del laboratorio. Al ver su compañero inconsciente, exige una explicación. Nadie responde, así que apuñala la mano de un científico como advertencia y amenaza con matarlos. Shin reacciona atacando con un bolígrafo. El científico le dice que solo intentaban protegerlo. Emocionado por probar un nuevo experimento, Horiguchi inyecta a Shin con una sustancia. Sakamoto le pregunta si realmente quiere salvar el laboratorio. Con esfuerzo, Shin responde que sí. Sakamoto se prepara para pelear. Mientras tanto, Shishiba y Osaragi, miembros de la orden, llegan con su propia misión al laboratorio. Mientras tanto, en la tienda de Sakamoto, Heisuke entra buscando algo rico para él y su loro, pero se detiene al ver a Hana llorando sola. Preocupado, le pregunta qué pasa y ella le explica que Sakamoto, Shin y Lu han desaparecido. Intentando animarla, Heisuke le asegura que los encontrará. En el sótano del laboratorio secreto, Lu se encuentra con un anciano y le exige saber quién es. Él se presenta como Asakura, el director del laboratorio. Al principio, Lu piensa que es su captor, pero el hombre rápidamente aclara que al igual que ella, es solo un prisionero. Intrigada, Lu le pide más información. Mientras tanto, Shin y Sakamoto se enfrentan a Matt Horiguchi, el científico obsesionado con los experimentos, tanto en sí mismo como en los demás. Entusiasmado por la oportunidad de usar a Sakamoto como sujeto de prueba, coloca un extraño chip en su cuello. Confundido, Sakamoto lanza un golpe, pero por error impacta a Shin. Horiguchi se ríe y explica que el chip manipula el cerebro para que confunda aliados con enemigos. Sin embargo, Sakamoto rápidamente encuentra la forma de usar esto a su favor. En lugar de dudar, lanza un puñetazo con todas sus fuerzas que termina golpeando a Horiguchi. El científico, viendo que su plan está fallando, intenta cambiar de estrategia. En la celda, Lu sigue exigiendo respuestas sobre su secuestro. Frustrada, menciona el nombre de Shin, lo que capta de inmediato la atención de Asakura. Él le pregunta si se refiere a Shin, el psíquico, y le revela que fue el responsable de sus habilidades. Shin no nació con poderes, era un niño común hasta que un hombre llamado Ando lo dejó al cuidado de Asakura, prometiendo volver, pero nunca lo hizo. De niño, Shin ayudaba con la investigación del científico, fascinado por su meta de expandir la capacidad del cerebro humano a niveles sobrenaturales. Sin embargo, todos los experimentos fracasaban y la gente perdió la fe en Asakura, salvo Shin, quien siempre lo apoyó. Una noche, Shin bebió accidentalmente una poción creada por el científico y al día siguiente descubrió que podía leer la mente de los demás. Lo que parecía un don se convirtió en una maldición. La gente comenzó a evitarlo, asustada por su nueva habilidad. Incluso Asakura intentó desesperadamente revertir el efecto, lo que hizo que Shin sintiera que era un error. Desilusionado, abandonó el laboratorio y nunca regresó. Conmovida, Lu le asegura a Sakura que Shin ya no está resentido con su pasado. Le cuenta sobre su vida en la tienda de Sakamoto y cómo ha aprendido a aceptar sus poderes. Asakura, aliviado, sonríe y saca un vial, disolviendo la cerradura de la celda y liberándolos. Lu, sorprendida, le pregunta por qué no lo hizo antes y él explica que permanecer prisionero lo protegía de ser obligado a seguir investigando. Antes de salir, Asakura pregunta si Shin ha crecido, a lo que Lu responde con una sonrisa que debería verlo por sí mismo. Mientras tanto, Sakamoto y Shin continúan su pelea con Horiguchi, quien ahora ha modificado su dispositivo para activar y desactivar el efecto del chip a voluntad. Cada vez que Sakamoto intenta golpearlo, el científico desactiva la manipulación mental, haciendo que Sakamoto termine golpeando a Shin. Como si eso no fuera suficiente, Horiguchi se inyecta un cóctel químico que mejora su fuerza física. Sin embargo, Sakamoto y Shin logran sincronizarse. El legendario asesino señala sus movimientos y Shin los anticipa, permitiendo que una serie de golpes bien ejecutados finalmente derroten al enemigo. Luego de liberar a varios empleados atrapados, continúan su camino al sótano, pero en el trayecto Sakamoto cae en una trampa oculta, dejando a Shin solo. En otra parte del laboratorio, Kashima
se encuentra con sus aliados enfrentándose a Shishiba y Osaragi de la Orden. Shishiba, al ver la cantidad de cuerpos en el suelo, se da cuenta de que han encontrado a alguien importante, tiene información sobre Slur, pero Kashima se niega. Sus aliados atacan, pero Osaragi los derriba de un solo golpe. Kashima, viendo que la situación lo requiere, entra en combate mostrando su extraña habilidad. Su cuerpo pálido y cocido puede desprender extremidades para revelar armas ocultas. Logra golpear a Shishiba, pero él le rompe el cuello, aunque Kashima se levanta como si nada. Justo en ese momento Sakamoto cae desde arriba y aterriza sobre Kashima. Shishiba le presenta a Osaragi, quien instantáneamente se encariña con él llamándolo osito de peluche. Kashima, por otro lado, ve a Sakamoto como el sacrificio perfecto para Slur, creyendo que es la única persona que lo ha herido. Shishiba pregunta si el nombre le suena, pero Sakamoto no parece recordarlo, decidiendo que la pelea no vale la pena. Shishiba y Osaragi se marchan, aunque Osaragi duda si Sakamoto sobreviva. Shishiba, en cambio, cree que Sakamoto ha perdido su toque, pero nunca lo ha podido imaginar siendo derrotado. Shin, por su parte, se encuentra con el asesino invisible Seba. A pesar de su habilidad psíquica, tiene problemas para localizarlo y recibe un fuerte golpe. Sangrando, mancha con su sangre la chaqueta del asesino para marcar su posición. Justo cuando el enemigo está por atacar de nuevo, un disparo resuena. Heisuke ha llegado e impacta a Seba, lastimándolo gravemente. Mientras tanto, Sakamoto se enfrenta al asesino Kashima, quien afirma que su grupo está revolucionando el mundo de los asesinos para asegurar un futuro mejor. Se burla de Sakamoto diciéndole que solo esquiva ataques y le advierte que sus aliados ya lo han vencido. Justo cuando está a punto de disparar, Sakamoto toma un bolígrafo y lo coloca en el cañón del arma, provocando una explosión en la boca del enemigo. Viendo esto, Kashima se enfurece, detestando que alguien se atreva a responderle. Mientras tanto, Lu y su grupo intentan escapar, pero son perseguidos por guardias. Tanaka sugiere separarse, pero Lu se molesta con él. Mientras corre, piensa en que quiere pedirles disculpas a Shin. Por otro lado, Shin sobrevive al enfrentamiento y felicita a Heisuke, quien se siente tan orgulloso que se autoproclama héroe. Shin lo entiende, aunque sigue alerta. Cuando Shin ve lo que está ocurriendo, Heisuke sigue disparando, pero de repente algo impacta en su hombro. Era un poste que Seba había cubierto con su traje para hacerlo invisible. Heisuke se sorprende, pero Seba le dice que en realidad no tiene ningún superpoder, sino que su traje le permite volverse invisible. Acto seguido lo activa y aparece justo frente a Heisuke. Sin embargo, él dispara de nuevo y logra cortarle un brazo entero, aunque Seba no reacciona. En ese momento, Shin le advierte a Heisuke que se aleje, pero antes de que pueda moverse, el brazo de Seba aparece. Ya que estaba bromeando, lo apuñala en el acto. Seba le dice que está perdiendo el tiempo y que si realmente quería salvar a su amigo, debería haber hecho algo mejor. Luego desaparece de nuevo, pero Heisuke no se rinde. Insiste en que no puede decepcionar a su gente y dispara otra vez. La bala no da en el blanco aparentemente y Seba se burla de él por fallar, pero de repente el agua empieza a caer, revelando su ubicación. Shin aprovecha el momento y con una patada brutal deja fuera de combate a Seba. Heisuke se alegra de que su plan funcionó, aunque Shin parece no entenderlo del todo. De repente una explosión lo sorprende. Mientras tanto, Kashima explica que el lugar está programado para autodestruirse y que solo tienen 20 minutos antes de que explote, pero Sakamoto, con una confianza habitual, dice que solo necesita 5. Kashima, furioso, lo ataca, pero Sakamoto esquiva cada golpe con facilidad. Luego saca un simple bolígrafo y pegatinas como si fueran sus armas. Justo cuando Kashima está a punto de atacarlo, Sakamoto le lanza una aguja directamente al ojo. Kashima, sin inmutarse, dice que con solo un ojo le basta, pero Sakamoto coloca una pegatina en su otro ojo, dejándolo completamente ciego, y lo golpea con un cinturón lanzándolo lejos. Sakamoto le dice que solo los asesinos de tercera categoría necesitan armas, pero se sorprende al ver que Kashima sigue en pie, como si nada hubiera pasado. Le pregunta si es inmortal, a lo que Kashima responde que ni él mismo sabe qué podría matarlo. En ese momento se muestra un flashback de su pasado. Kashima recuerda que juró obedecer todo lo que su maestro le ordenara. En el presente salta sobre un tren en movimiento y usa cables de acero para atrapar a Sakamoto, arrastrándolo a gran velocidad. Pero Sakamoto, siempre ingenioso, usa una tabla para surfear sobre los rieles, corta los cables con un papel afilado y luego jala a Kashima lanzándolo contra una pared. Los dos atraviesan el muro y aterrizan dentro del tren, dejando a todos los pasajeros impactados. Kashima, desorientado, mira a su alrededor, pero no ve a Sakamoto. Se da cuenta de que Sakamoto es realmente impresionante, tal como lo describió su maestro, alguien que usa su entorno a su favor. En ese momento, Sakamoto, habiendo vuelto a su figura delgada, aparece justo al lado de él
y lo patea en la cara. Kashima queda atónito ante su velocidad. Sakamoto le dice que si de verdad es inmortal, entonces no va a contenerse. Se muestra otro flashback en el que Kashima masacró a varias personas porque estaban maltratando a un gato. Aunque creía que estar haciendo justicia, todos lo miraban con miedo. En su mente solo repetía la pregunta: ¿por qué la gente me rechaza? Solo mato a los malos. Solo quería hacer justicia. De repente un hombre misterioso aparece y le dice que él es alguien especial y que lo acepta por completo. Kashima, al escucharlo, se llena de felicidad. De vuelta al presente, Kashima le dice a Sakamoto que para hacer cosas grandes hay que estar dispuesto a sacrificarse, pero Sakamoto, en lugar de responderle, lo aparta para darle su asiento a una anciana. Kashima empieza a dudar de su velocidad comparada con la de Sakamoto. De repente, este aparece frente a él y cierra la puerta detrás de ellos. Luego lo ataca con una lluvia de golpes y Kashima intenta romper la puerta y se pregunta cómo alguien tan común puede ser tan fuerte. Desesperado, Kashima saca un arma y dispara, pero Sakamoto usa un tubo del tren para desviar todas las balas y lo golpea con él. Kashima, sin rendirse, saca otra pistola de su estómago y dispara. Esta vez Sakamoto no puede esquivarlo y rompe el tren, pulsándolo hacia otro. Kashima, convencido de que por fin lo mató, se sienta tranquilamente, pero de repente la puerta se abre y Sakamoto aparece de nuevo, con una mirada desafiante. Kashima, sorprendido, empieza a lanzar pasajeros hacia él como distracción, pero Sakamoto los atrapa uno por uno y los sienta con cuidado. Luego, sin perder tiempo, se lanza hacia Kashima y lo noquea con un puñetazo. No quiere que él se acerque a su familia. Mientras habla con Shin, arrastra a Kashima y le informa que la explosión está por ocurrir. Le pide que evacúe a todos rápidamente. Por otro lado, Lu y los demás luchan por evitar que los escombros los aplasten. Nadie entiende qué está ocurriendo, ya que nunca había pasado algo así. De repente, una avalancha de piedras cae sobre Lu, pero Shin llega justo a tiempo para salvarla. La situación se vuelve un tanto incómoda entre ellos y Heisuke, al ver la escena, se sorprende. Lu, sin poder contenerse, rompe en llanto y le pide disculpas a Shin. Él también estaba muy sorprendido y le dijo que no se preocupara, que ya lo había olvidado todo. En ese momento apareció Asakura, lo que hizo que Shin se sintiera algo incómodo. Sin embargo, no tenía tiempo para perder, así que rápidamente tomó el control de la situación. Pidió un mapa y, usando sus habilidades, localizó rápidamente a las personas que faltaban. Luego envió a Lu y Heisuke para ayudarlas y se fue junto a Sakura para continuar rescatando a más gente. Asakura pensó que sus habilidades eran muy útiles, pero su mente le dijo que le dijera la verdad. Su investigación era realmente sorprendente. Al escuchar esto, Shin se sintió muy feliz. Mientras tanto, los miembros de la orden estaban revisando las cámaras de seguridad en busca de pistas sobre Slur. Sabían que alguien estaba moviendo los hilos desde las sombras, pero debido a la mala calidad de las imágenes no podían ver su rostro con claridad. Aún así, comprendían que Slur era extremadamente poderoso, aunque eso no cambiara las cosas, ya que se estaban enfrentando a la orden. Por otro lado, Shin envió a Sakura a cubrir otro sector porque había más personas que necesitaban ayuda. Luego siguió avanzando, pero de repente se paralizó de miedo. Justo frente a él estaba alguien con una presencia aterradora. No era otro más que Slur. Instintivamente, Shin leyó su mente y vio que lo mataría en un instante. Slur comenzó a hablarle con frialdad, diciéndole que le enviara saludos a Sakamoto. En un abrir y cerrar de ojos desapareció, dejando a Shin completamente confundido sobre quién era ese sujeto. Ahora, afuera, todas las personas habían sido rescatadas. Shin también salió, y al verlo todos se alegraron y le dieron las gracias. Además, le pidieron perdón por haberle tratado mal en el pasado. Shin les aseguró que no debían preocuparse, y al leer sus mentes confirmó que realmente habían cambiado para bien. Por otro lado, Asakura agradeció a Sakamoto por cuidar de Shin. Ahora tenía una nueva familia. Más tarde, en la casa de Sakamoto, todos disfrutaban de una cena tranquila. En medio de la comida, Shin y Lu volvieron a pelear por la comida. Sakamoto imaginó golpearlos en la cabeza para calmarlos, pero al notar esto, Shin lo rechazó y empezó a molestarlo. Después, en la tienda de Sakamoto, Shin y Lu se veían agotados debido a la pelea anterior. Viéndolos en ese estado, Sakamoto decidió que debían tomarse un descanso. Por eso llevó a su familia a una casa de baños para relajarse. Al llegar, Sakamoto se acercó al dueño del lugar para pedir toallas, pero el hombre lo reconoció de inmediato. Sacó un cartel de "Se busca" con la imagen y la recompensa por Sakamoto. Dándose cuenta
cuenta de que tenía al frente al legendario asesino Taro Sakamoto. Él y Shin entraron a los baños sin darse cuenta de que el dueño los vigilaba. Shin disfrutaba del lugar sin saber que su tranquilidad estaba por terminar. El dueño había colocado trampas por todas partes para capturar a Sakamoto, pero él las esquivaba con facilidad, mientras que Shin caía en cada una de ellas. No importaba cuántas trampas pusiera, Sakamoto no sufría ningún rasguño, pero Shin terminaba en peores condiciones cada vez. Al salir, Sakamoto y Hana jugaron una partida de ping pong. Mientras jugaban, el dueño tuvo un incidente en que los dos hombres lo habían golpeado por obligarlo a abandonar la ciudad. Mientras tanto, Sakamoto lanzó la pelota con tanta fuerza que golpeó a uno de los agresores, haciéndolo volar por los aires. El otro hombre tomó al dueño del baño por el cuello, pero Sakamoto lanzó un palillo de lado que lo dejó fuera de combate. El dueño, sorprendido, le preguntó a Sakamoto por qué lo había ayudado. Él respondió simplemente que le había gustado el baño porque tenía características especiales. Escuchar esto conmovió al dueño, quien confesó que nadie le había hecho un cumplido así en años. Decidió llamar a su padre y le dijo que ya era hora de hacerse cargo del negocio familiar. Su padre le recordó que había soñado con ser asesino, pero el dueño respondió que ya no le interesaba esa vida. Mientras tanto, Shin seguía recuperándose de todas las trampas en las que había caído. En otro lugar, en el aeropuerto de Japón, un hombre de China llegó con la misión de llevar a alguien de vuelta. Poco después, Sakamoto, Shin y Lu fueron a un restaurante familiar a comer. Lu mencionó que nunca había estado en un lugar así, ya que en su casa siempre habían chefs que cocinaban para ella. Shin le preguntó si quería reencontrarse con su viejo amigo, dado que ella provenía de una familia de la mafia china, la Triada. Lu respondió que disfrutaba su vida actual y que no estaba interesada en asuntos de la mafia. Detrás de Lu, el hombre de China la encontró y le habló en chino, diciéndole que la había encontrado. Justo en ese momento, otro hombre apareció y le apuntó con su arma a Shin y a Sakamoto. De repente, el hombre de China disparó a Sakamoto, pero él detuvo la bala con una cuchara mientras comía sus fideos. Shin rápidamente le quitó el arma al agresor y lo dejó fuera de combate con un golpe. Sakamoto agarró la camisa del tipo chino y la estampó contra la mesa. Lu lo reconoció de inmediato y le dijo que era Wu-Tang. El sujeto respondió con una sonrisa que había pasado mucho tiempo. Lu, sorprendida, exclamó que él estaba vivo. Sakamoto y Shin la miraron confundidos y le preguntaron quién era ese tipo. Wu-Tang tomó la palabra y le explicó a Lu que tras la muerte de su padre, su familia se había quedado sin líder y por eso querían que ella asumiera el mando y volviera con ellos a China. También le pidió que dejara de mezclarse con asesinos, pero Lu no estaba para nada de acuerdo y enojada rechazó la oferta. Se acercó más a él y de repente la nariz de Wu-Tang comenzó a sangrar abundantemente, incluso salpicándola. Ella, molesta, comentó que Wu-Tang era muy raro, siempre hacía cosas extrañas y la seguía a todas partes. Ahí fue cuando se hizo evidente que Wu-Tang tenía sentimientos por Lu. Esta no se contuvo y le dejó claro que quería seguir siendo empleada de Sakamoto, que ya no tenía nada que ver con su antigua familia. Wu-Tang entonces cambió de tono y, dirigiéndose a Sakamoto, dijo que si tenía que pelear con él ahora estaba listo, pero en un instante Wu-Tang tomó distancia y agregó que no era tan tonto como para enfrentarse a él sin un arma. Había otra opción: si gana, Lu se viene con él, pero si pierde, se quedaba con Sakamoto. Además, le iba a contar quién le puso recompensa a su cabeza. Todos quedaron sorprendidos con esa propuesta. Shin, desconfiado, preguntó que cómo sabía sobre la recompensa. Wu-Tang, confiado, respondió que no subestimara la inteligencia de la Triada. Podemos averiguar cualquier cosa. Sakamoto y Shin rechazaron la oferta sin dudarlo. No iban a entregarle a Lu y tampoco necesitaban su ayuda para descubrir quién había puesto la recompensa. Sin embargo, Lu lo sorprendió aceptando el trato. Shin la miró serio y le recordó: si perdemos tendrás que volver con ellos. Lu, decidida, contestó que estaba dispuesta a sacrificarse por el jefe. Wu-Tang sonrió y dijo que lo siguieran. Luego les entregó ropa nueva y los guió hasta un lugar clandestino. Una vez dentro, les explicó que este era un casino del inframundo. Aquí las mafias de todo el mundo vienen a ganar dinero. Después detalló las reglas del concurso, que era simple: cada equipo tiene que apostar en este casino. Quien gane más dinero en menos tiempo ganaría. Sakamoto aceptó el desafío, pero Shin no estaba convencido. Podrían usar sus habilidades para leer la mente de los jugadores y ganar fácilmente, sugirió Sakamoto. Lu, preocupada, advirtió que Wu-Tang puede que no fuera fuerte físicamente, pero su inteligencia era otra historia. Es el asesor de la familia por una razón. Mientras hablaban, Wu-Tang ya había ganado 3 millones, dejando a Shin en shock. Wu-Tang se burló: el juego parece depender de la suerte,
suerte, pero en realidad es pura estrategia y cálculo. Sakamoto se preparó para jugar, dividieron el dinero para no llamar la atención y evitar ser vistos como una amenaza. Sin embargo, Lu seguía preocupada. Wu-Tang no juega al azar, siempre tiene un plan. Este con una sonrisa lo confirmó. Estos juegos siguen un patrón. Mi consejo, manténganse alejados de esto. Luego comenzó a ganar una partida tras otra. Lu, arrepentida, murmuró que no debió haber aceptado esto. Sakamoto le restó importancia. Para ser un asesino necesitas muchas habilidades. Si dejas tu destino en manos de la suerte, estarás muerto. Con esa mentalidad todos se pusieron en acción. Shin se sentó en una mesa al azar y los jugadores a su alrededor se emocionaron al ver a un novato al que podían desplumar, pero al leer sus mentes, Shin se molestó. La partida empezó rápidamente, pero Shin no entendía las reglas. Lu, impaciente, intentó explicarle. Mientras discutían, sus cartas cayeron al suelo. Un jugador cercano las vio y quedó sorprendido. Shin tenía una mano ganadora. Este se dio cuenta y apostó todo, duplicando su dinero en un instante. Por otro lado, Sakamoto se unió al juego y apostó casi todo su dinero en un solo color, dejando solo una ficha. Los demás jugadores se rieron creyendo que había cometido un error, pero justo cuando el resultado estaba a punto de revelarse, Sakamoto lanzó su ficha con precisión milimétrica, haciendo que la bola cambiara de color en el último segundo. Ganó y duplicó su dinero. Mientras tanto, Wu-Tang se enteró de que Sakamoto y Shin estaban ganando, pero no estaba preocupado porque su estrategia iba más allá. Con la ayuda de sus aliados calculaba las probabilidades de cada mano y manipulaba el juego a su favor. Wu-Tang se llevaría a la señorita a su casa pase a lo que pase, murmuró uno de sus compañeros. El pasado de Wu-Tang salió a la luz en un recuerdo fugaz. De niño había sido víctima de acoso por parte de otros chicos, pero en lugar de doblegarse, perfeccionó sus habilidades matemáticas y de estrategia hasta convertirse en la mente maestra de la mafia china. Wu-Tang estaba convencido de llevarse a Lu a casa. En el pasado, cuando era niño, solía ser acosado por otros niños. Debido a su inteligencia, fue entonces cuando Lu apareció y lo salvó. Ella le preguntó si estaba bien, pero Wu-Tang no le respondió. Luego Lu descubrió que él también era parte de su familia, lo que la sorprendió ya que no entendía por qué no se defendía. Wu-Tang intentó justificarse diciendo que era parte de su estrategia, que al dejarse golpear podría vengarse más tarde, pero en el fondo sabía que solo era una excusa. Aún así, Lu se alegró y le recordó las palabras de su padre: todo el mundo tiene al menos un arma y la tuya es el cerebro. Fue la primera vez que Wu-Tang sintió que alguien lo aceptaba. Desde entonces se esforzó al máximo y con el tiempo se convirtió en el cerebro de la organización, decidido que sin importar quién se interpusiera en su camino, los eliminaría por el bien de Lu. Cuando el tiempo del juego terminó, se dieron cuenta de que ambos equipos tenían la misma cantidad de dinero, lo que significaba que había un empate. Los miembros de la mafia empezaron a hablar sobre eliminar a todos, pero Wu-Tang los ignoró y propuso un juego de desempate. Como Sakamoto y Shin no conocían el juego que él quería jugar, decidieron elegir un juego de cartas sencillo. Quien quedara con el comodín al final perdería. El juego comenzó y Shin intentó identificar el comodín sin leer la mente de nadie. Sin embargo, la expresión de Lu delató que lo tenía, lo que hizo que todos lo notaran. Cuando Wu-Tang estaba a punto de tomar una carta de Lu, ella sonrió aliviada, pero cuando intentó sacar otra, comenzó a llorar. Viendo esto, Wu-Tang eligió el comodín de Lu intencionalmente para ganar a su señorita. Tanto Shin como Sakamoto se sorprendieron con su decisión. Shin intentó leer la mente de Wu-Tang de nuevo, pero este comenzó a explicarle cómo los humanos procesan la información en 3 niveles: conciencia verbal, preconciencia y subconsciencia. Lo único que necesitaba descubrir era cuál de esos niveles era el que Shin podía leer. Antes de que Shin pudiera entender lo que Wu-Tang quería decir, su mente se sobrecargó con información y terminó desmayándose. Wu-Tang, por su parte, ya había confirmado que Shin solo podía leer la conciencia verbal. El juego continuó. Sakamoto comenzó a revisar las cartas con una velocidad impresionante antes de colocarlas de nuevo en su sitio. Wu-Tang lo notó y lo advirtió de que no hiciera trampa. Finalmente todos los demás jugadores se retiraron, quedando solo Wu-Tang y Sakamoto. Wu-Tang sabía dónde estaba exactamente el comodín. Era un experto. Sakamoto miró fijamente a Wu-Tang, quien intentó tomar una carta, pero Sakamoto la sujetó con tanta fuerza que no pudo sacarla. Luego, en un movimiento rápido, cambió la posición de las cartas y logró que Wu-Tang terminara con el comodín en la mano. En ese momento, los miembros de la mafia sacaron sus armas y apuntaron a todos, incluidos Wu-Tang y Sakamoto. Estaban a punto de llevarse a todos por la fuerza. Viendo la situación, Wu-Tang se rindió, pues ya no tenía opciones, pero Sakamoto tomó la palabra y le dijo a Wu-Tang que si quería impresionar a Lu debía actuar. Este recordó cómo Lu siempre elogiaba su inteligencia y de repente
Simplemente declaró que si disparaban, sus armas explotarían. Esto asustó a todos los mafiosos, lo que le dio la oportunidad a Sakamoto de derrotarlos uno por uno. Incluso Lu se unió a la pelea, mientras que Sakamoto usaba cartas para desarmar a sus oponentes. Tras acabar con todos, Gutan declaró a Sakamoto como el ganador y admitió que no se sentía digno de proteger a su gente. Sakamoto en respuesta le dijo que entendía lo que significaba proteger a alguien importante. Más tarde en la tienda de Sakamoto, Gutan ya se había unido al equipo. Le reveló que toda la situación había comenzado porque alguien había puesto una recompensa por la cabeza de Sakamoto. Ese alguien era Slur. Al escuchar ese nombre, Sakamoto se sorprendió, ya que era el asesino de sicarios. Lo peor de todo era que no tenían información sobre su identidad. Sin embargo, Wu-Tang reveló otro dato. Recientemente en el sudeste asiático hubo una fuga de una prisión brutal. Muchos prisioneros fueron asesinados de manera atroz, con un símbolo en forma de X en las paredes, lo que indicaba que Slur estaba detrás de ello. Según sus contactos, había cuerpos extraños apareciendo en Japón. Uno estaba perforado con agujeros, mientras que otro había sido completamente aplastado hasta formar una bola. Esto les indicaba que algunos prisioneros liberados en la fuga eran los responsables, pues utilizaban métodos de ejecución similares. La escena cambia a un centro comercial donde 4 individuos llamaban la atención por ser extranjeros. El primero era Dump, con un historial de 180 muertes, quien tenía un temperamento explosivo. El segundo era Sao, con 64 muertes, un tipo relajado que solo estaba disfrutando de su manga. El tercero era Apart, con 206 muertes, quien lloraba porque su hamburguesa tenía pepinillos. Y el cuarto era Minimalist, el más peligroso de todos al parecer, con 370 muertes. Ellos discutían sobre su propósito en Japón hasta que Kashima lo recibió y les entregó información sobre sus nuevos objetivos, Sakamoto y la Orden. Todos se desilusionaron pensando que se trataba de presas fáciles. Kashima les advirtió que no lo subestimaran, pero Minimalist, sin importar la advertencia, tomó una mesa y la aplastó hasta convertirla en una bola. Luego cuestionaron a Kashima sobre por qué los ayudaron en la fuga, pero este no respondió y se marcharon pidiendo un mes de preparación. Kashima concluyó que estos sujetos no mataban por necesidad, sino porque vivir para matar era su destino. Gutan finalmente les advirtió a todos que debían protegerse del ataque de los prisioneros. Así terminó la primera temporada, parte 1 de Sakamoto Days. Te invito a que dejes algún comentario si tienes algo que aportar, también suscríbete y deja tu like para seguir con esta historia y saber qué sucede en la segunda parte que inicia el arco llamado Prisioneros del Corredor de la Muerte. Muchas gracias por estar aquí hasta el final. Recuerda que somos Geek Boys. Resumen, hasta la próxima.